Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Espero que estén bien. Espero que el día de ayer me preguntaron qué me trajo Cristóbal Colón. No sé a ustedes qué les trajo Cristóbal Colón el día de ayer. Pero bueno. Vamos a comenzar. Les dije que hoy íbamos a empezar a ver límites. Pero, bueno, quise hacer, iniciar con un pequeño ejemplo. El estudio de los límites es algo que no es nuevo, nada nuevo. De hecho, algunos creen que los límites se empiezan a estudiar con el cálculo diferencial integral y en realidad no es así. No se empiezan a estudiar con el cálculo diferencial y diferencial e integral, se empiezan a usar desde mucho antes. Ahora, ¿cuál es su utilidad? Por ejemplo, nos vamos a ir a un pequeño ejemplo, y este ejemplo es, si pueden ver, ya se ve en la pantalla, perdón. Ya se ve. Perfecto. En la pantalla ustedes pueden ver un círculo y tiene inscrito el círculo el círculo está inscrito en un triángulo. ¿Sí? Si no recuerdo mal, su nombre era Eudoxo, un señor griego, para más señas. Es buen nombre, para si ustedes tienen un hijo y le pongan Eudoxo. En mi caso, intenté ponerle algunos nombres a mis hijos que no, ninguno color, y al final se llaman como se llaman, pero quería yo ponerle algunos nombres buenos. Pero Eudoxo era un griego que usa por primera vez, al menos que yo sepa, es la primera vez que se usa de manera más, si no formal, intuitiva, y lo usa el concepto de límite para encontrar el área de una circunferencia. Tú y yo el día de hoy sabemos y conocemos que el área de una circunferencia, ¿cuál es? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Ahora, pero ¿cómo llegas a esa fórmula de pi por radio al cuadrado? No sé si ustedes alguna vez se lo preguntaron, pero los que llegaron a esa fórmula fueron los griegos. Y los griegos lo que hicieron fue usar un proceso de paso al límite. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos no sabían cómo calcular el área de una circunferencia, y entonces lo que hicieron fue usar el proceso de límite de esta manera. La primera cosa que hicieron fue, por ejemplo, tienen esa circunferencia y lo que hacen es que ponen un triángulo de manera que esa circunferencia esté inscrita en el triángulo. ¿Qué cosas son importantes? Uno es el radio. Noten por favor que como la circunferencia está inscrita en este triángulo equilátero, esta línea punteada es el radio de la circunferencia, ¿sí? Y esto tiene tres lados, ¿de acuerdo? Ustedes saben calcular, los griegos sabían calcular el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Pero ahora, si ustedes suben un poco la cantidad de lados, ahora fíjense que tenemos no solamente 3 puntos de tangencia de la figura con la circunferencia, ahora tenemos 4 puntos de tangencia. Y fíjense en esto, además de los 4 puntos, fíjense en esto de aquí. Esto de aquí nuevamente es el radio, ¿de acuerdo?
Si ustedes pueden notarlo, la diferencia entre el área del triángulo que vimos hace un momento y la circunferencia era una, pero ahora si se fijan en ese cuadrado, el área del cuadrado, que ustedes la pueden calcular, y el área de la circunferencia, la diferencia ahora ya es menor. Voy a un pentágono. Ahora un pentágono. Fíjense qué cosa tan bonita pasa aquí. En el caso ya del pentágono, aquí estoy. En el caso del pentágono, el radio, ¿con qué coincide? ¿Recuerdan que si esto es un pentágono, qué es esto que estamos poniendo aquí? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Eso ya se llama apotema. El radio y la apotema del pentágono coinciden, son iguales. Quiero que noten esto, que son iguales. ¿Por qué? Porque conforme vayamos avanzando en la cantidad de lados, el área del triángulo, del pentágono, hexágono, el que ustedes quieran, siempre va a tener que ver ya con ese numerito que es la apotema. ¿De acuerdo? 6 lados. De nuevo, fíjense. Ahora fíjense en la diferencia de áreas. El área es más cercana. 7 lados. ¿De acuerdo? 8 lados. 9. 10, 11. 13 lados. Me voy a detener en 14. Fíjense por favor que ahora, si ustedes calculan el área de esta figura de 14 lados, la diferencia entre las dos áreas es menor, mucho menor que la diferencia de las otras áreas. ¿De acuerdo? Ahora voy a ponerlo en 20. Me acerco solamente para que vean cómo no son lo mismo, aunque ya a cierta escala, estas figuras ya se confunden demasiado. Miren, lo voy a poner en 30, que es lo máximo, y aquí ya parecerían iguales. Me acerco para que vean que no son iguales. Tengo esta zona en la que no son iguales. Y ahora me voy a acercar por donde está el radio. Y fíjense, el radio coincide con la apotema. Este es un lado, este es un extremo, este es el otro extremo. ¿De acuerdo? Y de hecho, el área de este pentágono, de esta figura regular, de este pentágono, o sea, esta figura de 30 lados, ya es mucho más cercana. Ahora, el proceso de límite lo que me diría es que el área de esta circunferencia es el límite de las áreas que yo voy calculando de estos pentágonos. Recuerden que el área del pentágono, en este caso, es perímetro por apotema sobre 2. ¿De acuerdo? Ya de aquí se ve que el apotema y el radio siempre van a estar coincidiendo, entonces lo único que va a ir cambiando es el perímetro. ¿De acuerdo? El perímetro, pues bueno, y fíjense en esto, es perímetro por apotema entre 2. Entonces, bueno, de esa manera es como pueden ustedes ir calculándolo. Lo que me interesaba que vieran es que y de hecho no es una manera, una aplicación
no es la única aplicación. Muchas de las aplicaciones de los límites tienen que ver con este tipo de cosas. Este es otro, el que les estoy presentando ahora, es más o menos es el mismo problema. La única diferencia es que lo toma con dos triángulos. Un triángulo en el cual la circunferencia está inscrita, uno dentro y otro fuera. Y miren, si vamos variando los lados, así como lo vieron en el... Miren, aquí tiene 203 lados. Con esta cantidad de lados, o sea, la diferencia existe, evidentemente, pero lo que quiero que noten ahí es lo siguiente. ¿Dónde está el... ¿recuerdan? A ver si podemos... A ver si podemos refrescar esto. Y que no nos dé problemas. Recuerdan que eran dos eneágonos, uno dentro y otro fuera. ¿De acuerdo? Cuando ustedes están aquí, ya no se ve la diferencia entre los dos eneágonos y la circunferencia. Visualmente ya es muy complicado. De esa manera fue como los griegos calcularon el área de una circunferencia. No solamente el área de una circunferencia, hay unas cosas que, si no recuerdo mal, se conocen como lúnulas, y son sectores que tienen secciones circulares que hacen que esto se pueda calcular a través del límite, lo calculan con límites. Lo que hacen es dividir la figura en triángulos y van calculando los triángulos, el área de cada triángulo lo van calculando sucesivamente. Y en el límite saben que van a tener la medida de esa área. Eso es importante porque muchas veces nosotros escuchamos, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso en qué se aplica? Pues, señores, ustedes están entrando en la aplicación de las matemáticas, salvo que terminen trabajando solamente con Excel, pero en general la aplicación de las matemáticas más importante la hacen cada uno de ustedes o la harán en su ámbito profesional cuando estén ustedes laborando en este tipo de cosas. Entonces, el límite, en este caso, fíjense, en el caso, déjenme ver si ya dejo de hacer cosas raras, ahora sí se los presento de nuevo. Aquí está. Fíjense, en este caso, si yo hago dos áreas, lo voy a poner en 4. Si yo hago las dos figuras, la figura fuera de la circunferencia y la figura dentro de la circunferencia, si ustedes se fijan, yo me estoy acercando al área, me estoy aproximando al área de la circunferencia a través de dos áreas, una más grande y la otra más pequeña. ¿De acuerdo? En este dibujo que tengo aquí, siempre estoy hablando del área más grande. ¿Sí? Estoy hablando de un área más grande, pero cuando lo combino con estoy hablando de dos áreas, un área más grande y un área más pequeña. ¿De acuerdo? Y no es complicado de ver que al final de cuentas estas dos áreas van a terminar siendo, en su límite, van a terminar siendo iguales. Esto me sirve para definir qué es el límite. ¿Me puede decir alguien de ustedes qué es el límite de una función? ¿Qué es el límite de una función?
Cuando hablamos del concepto de límite, en realidad nosotros tenemos o vamos a hablar de qué es lo que pasa alrededor de un valor. Me explico. Voy a poner mis ejes de simetría, mis ejes de simetría, mis ejes ordenados. El eje X, el eje Y. Y supongan que tengo la gráfica de una función. Algo así. Espero que eso sea función. Y ustedes tienen un punto C. Y aquí tienen un valor L. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de f de x. Lo que hacemos cuando calculamos el límite es que nos fijamos qué pasa alrededor de C. Por eso toda esta nomenclatura de intervalos y de dominios. Por lo siguiente, pudiera ser que la función no estuviera definida en el valor C. ¿Sí? Pudiera ser que aquí C no estuviera en el dominio de la función. Pero sin embargo, yo puedo calcular el límite. ¿De acuerdo? Pudiera ser que a pesar de que la función esté definida en ese valor, pudiera ser que el valor de la función fuera algo muy diferente al valor de la función ahí, al límite de la función ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Yo lo que tengo que ver es el comportamiento alrededor de la función, alrededor del punto. Por favor, no pierdan de vista esa idea. En el caso del límite, estamos viendo el comportamiento alrededor de un punto. No estamos viendo, de hecho, en general, no nos interesa que la función esté definida en ese punto. Lo que nos interesa es el comportamiento, se dice en un entorno. Hay otros libros que usan una vecindad. O sea, lo que estamos diciendo es entre todos ellos los cercanos. Ahora, esa idea es se puede aplicar en muchas cosas, incluso no solo en la matemática, ¿no? De hecho, podría intentar hacer un pequeño experimento con ustedes. La edad de ustedes, ¿en qué rango está? ¿Sus edades? ¿Mayores de 20 años? ¿Todos? Bueno, ¿hay alguien menor de 20 años? No creo. Bueno, supongo que todos mayores de 20 años, porque o están dormidos o no han protestado, pero seguramente son menores de 25 años, la mayoría. ¿Hay alguien mayor de 25 años? Yo, profe, tengo 26. ¿Los demás? Pues igualmente estás en la frontera, ¿eh? ¿Cuánto? 20. 20. O sea que todos ustedes andan entre 20 y 25 años, salvo su compañero Cristian, que tiene 26, pero está más o menos en el rango. Bueno, a ver. Gustos musicales. Luis Ángel, ¿qué música te gusta? El rap. El rap. ¿Solo eso? Sí, es lo que más escucho. ¿A alguien de todos ustedes les gusta, a alguien más les gusta el rap? Sí, a mí. Aaron. ¿Alguien más? Sí, a mí, profe. También a Roberto Carlos. ¿A alguien más?
Fíjense, de solamente 16, de 16 personas, solo 3 les gusta el rap. A ver, ¿qué otro tipo de música? Venga. Es que todos los géneros que yo conozco es de abuelitos ya. También el metal. A ver, el metal, aunque el metal ya es medio de abuelos, ¿no? Sí, es que ya estoy grande, profesor. Sí, no digo Así es el más porque grande del grupo. yo el metal era, yo cuando escuchaba Iron Maiden me convertí en Eddie. Quedé como Eddie, igual de feo, pero bueno. El metal, ¿a alguien más le gusta el metal? A mí, profe. A mí, profe. Ah, ya les gusta mal, ¿no? Fíjense en lo siguiente. Al menos 6 de ustedes, 7, han dicho que les gusta el metal. Eso quiere decir, déjenme les digo, que seguramente habrá alguien que a lo mejor no dijo nada o que no vino a esta clase, al menos habrá uno que también le gusta el metal. A ver, ¿a quién le gusta la salsa? Y ahora le van a decir que no hay cumbiacheros ni salseros aquí. ¿A nadie? A nadie. Oigan, ustedes son un caso aparte del mundo. Solo es de fiestas, profe. No, a mí sí, profe. Y la cumbia también. Bueno, pues fíjense en esto. A ver, un poco les estaba diciendo esto porque en general los gustos de las personas de más o menos la misma franja de edad no cambian mucho. Entonces, pasa como en el proceso al límite. Tú podrías, con cierto grado de precisión, decir cuál es la preferencia de uno de tus compañeros, fijándote en las personas que tiene a su alrededor. Aunque tú no le preguntes a él, de hecho, si ustedes quieren interesarse en alguien, en una chica o un chico, evidentemente, y no les da pena preguntarle o tal, ustedes basta que conozcan a sus amigos, sepan los intereses de sus amigos y los gustos, y es casi seguro, vuelvo a decir, es casi seguro que esta persona tiene los mismos gustos de los que tiene alrededor. Así funcionan las encuestas, así funciona el cálculo diferencial. El cálculo diferencial, en realidad, y el proceso de límite, nos hablan, no nos exigen el valor de la función en un punto. La gracia del cálculo diferencial es que tú puedes saber hacia dónde se va, cuál es el límite, cuál es el comportamiento, déjenme decirlo así, cuál es el comportamiento idóneo, de la función, lo que debe pasar en ese punto o lo que debería pasar en ese punto, sin necesidad de estudiarlo a él solo. Pueden ver un entorno. Alguna vez, porque de repente también tengo mis debilidades con respecto, por ejemplo, a la política, y alguna vez discutía con alguien y yo les decía que la política puedes llevar a cabo estudiar desde un punto de vista matemático la política, y desde un punto de vista de esto, del comportamiento cualitativo de esa persona, de un político, lo puedes saber cómo es seguramente él viendo su entorno. O sea, si tu político te dice que él siempre te cumple, que él es honesto, que él no sabe, no hace tranzas ni nada, pero toda la gente que está a su alrededor
secretarios, asesores, colaboradores y no sé qué, todos ellos le sacan algo de corrupción, ¿qué es lo más seguro que ocurra con la persona? Que ella sea igual que la gente que lo rodea. ¿Sí? Por eso es que, salvo algunas excepciones, en general los políticos, cuando hay sale a la luz un problema de corrupción o algo, lo primero que hacen es echar a la persona. Porque quieren deslindarse de esa persona. Pero es algo matemático, ¿eh? Eso es el límite. Por eso es que algunas veces dicen que los matemáticos no creen en nadie. Pero es por eso, el entorno te dice mucho de quién es, en este caso, el punto. ¿Cuál debería ser el comportamiento del punto? Vamos a ver que en este caso, fíjense, aquí, aunque la función no esté definida en C, supongan que este valor es L. Si se fijan, yo me estoy acercando por la izquierda, me estoy acercando a C, con valores de C, y un valor de aquí me va a llevar a un valor aquí. Este le llamo X1, y este va a ser F de X1. ¿De acuerdo? Su imagen va a ser esta. ¿Qué pasa cuando yo me acerco hacia C? Cuando yo me acerque, X1 se vaya acercando a C. Entonces, F de X1, fíjense, se va acercando a este valor L, que les dije, igual y no está definido, pero se va a ir acercando a L. También, si yo me acerco por valores un poco más grandes, supongan que yo me voy a acercar ahora de este lado, aquí, yo me voy a acercar y este valor estará más cerca de C, pero su imagen estará más cerca de L. Ojo, L no necesariamente, y aquí lo voy a escribir en rojo, L en general va a ser diferente de F de C, de la función evaluada ahí. Ténganlo muy en cuenta. Ténganlo muy en cuenta, ¿por qué? Porque a veces nos confundimos y confundimos el límite con la función evaluada en el punto. Eso no siempre pasa. Les voy a poner un ejemplo, Recuerden esta idea, tenganla presente esta idea de me estoy acercando, estoy tan cerca de esto, y vamos a poner 1, 2, 3, menos 1, menos 2. ¿Se acuerdan de la función cumpleaños? ¿Cuál era la función cumpleaños? ¿Recuerdan cuál era? F de X igual a la parte entera de X. Esa era la función cumpleaños. ¿Qué pasa si estoy en el intervalo 0, 1? ¿Cuál es la gráfica de la función? Una recta ¿Una recta? ¿Cómo es esa recta? que va de 0 a 1. Horizontal. Es esta, ¿no? Horizontal, ¿sí? En el 1, ¿cuánto vale? Si recuerdan, en el 1, el niño ya cumplió 1 año, entonces aquí vale 1. En el 2, vale 2. En el 3, vale 3. Ahora, fíjense en lo siguiente. Desde 1 a 2, vale 1. ¿Cuánto valen 2? Ya vale 2. 2. Para allá. Y entonces la función aquí en el 2 no está definida. Ahora, de este lado, la función vale menos 1 y llega
Aquí ya no vale menos 1, ya va a valer 0. De este lado la función va a ir así y llegando acá, brinca para acá. Muy bien. Ahora, fíjense en esto. Fíjense en esto. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función valor absoluto contra absoluto, parte entera de x? ¿Quién es este valor? Estoy acercándome al 2. Me puedo acercar a este 2 de muchas maneras, de muchísimas, pero hay dos que déjenme les digo, voy a llamarlos dos direcciones principales. ¿Cuáles son? Como estoy en los números reales, estoy en el 2, me puedo acercar de una manera, espero no tenga ningún problema, es decir, pues por puras x que estén a la izquierda del 2. X menor que 2. Si estoy en x menor que 2, estoy a la izquierda del 2. Hay muchísimos valores, por ejemplo, a la izquierda del 1, a través de los cuales me puedo acercar a 2. Pero en general, después del 1 ya no me va a importar tanto. Lo que me importa más es qué es lo que pasa alrededor. Aquí en x igual a un número entre 1 y 2, ¿cuánto vale la función? 1. 1, ¿verdad? Vale 1. Acá, este otro valor, ¿cuánto vale la función? 1. 1. Fíjense, todos los valores menores que 2, a partir de cierto momento, todos estos, f, bueno, valor absoluto de x, con esto, es igual a 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, para todos los que están aquí. Como todos estos se aproximan al 1, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 2 de esto es igual a 1. Ahora, me acerqué por valores menores que 2. Entonces, díganme por favor, ¿cómo escribo esto? Bueno, se los digo yo. Le pongo aquí un menos. Y a esto se le conoce como el límite por la izquierda. En el caso de del ejemplo que vimos al principio, del área de la circunferencia, recuerden que me acercaba a través de polígonos inscritos, polígonos que tenían área menor y polígonos que tenían área mayor. Es el equivalente a esto. Aquí me estoy acercando a x por valores menores que 2. Y su límite, como todos son 1, 1, 1, 1, voy a decir que su límite es 1. ¿De acuerdo? Ahora, por el otro lado. ¿Qué pasa si ahora x es mayor que 2? Otra vez, me voy a fijar aquí. Estoy ahora a la derecha. Antes del 3 no me importa tanto porque no estoy tan cerca, pero cuando yo estoy aquí, ¿cuánto vale la función? 2. 2. Cuando estoy aquí, 2. 2. La función aquí, a la derecha del 2, cuando yo me estoy acercando de este lado, la función vale 2. Por eso aquí voy a decir que el límite cuando x tiende a 2, le pongo un más porque estoy diciendo me estoy acercando por valores mayores. En este caso vale 2. Fíjense en lo siguiente. El comportamiento por el lado izquierdo de la función debería ser 1. El comportamiento por el lado derecho debería ser 2. Los límites, por un lado debería ser 1, por otro lado debería ser 2. ¿Qué pasa con el 1 y el 2? ¿Son valores iguales? No. No, ¿verdad? Si pasa esto, entonces el límite no existe. ¿Está definida la función ahí? Sí. ¿Cuánto vale el f de 2? La parte entera de 2 es 2. Ahí está definida la función. Pero,
fíjense, cuando me acerco por valores menores, el límite es 1, cuando me acerco por valores mayores, el límite es 2. ¿De acuerdo? Entonces, una condición para que el límite exista, es que esos límites laterales, el límite por la derecha y el límite por la izquierda, existan y sean iguales. Límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L si límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x. ¿Sí? Igual al valor L. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas que L sea un número real. Lo que estamos diciendo es, el límite es el número real L, ¿sí? Entonces, el límite de f de x es el número real L si el límite por la izquierda de la función es igual al límite por la derecha y los dos son iguales al valor L. Necesito que el límite exista y que los dos límites laterales sean exactamente iguales. Si no ocurre eso, el límite no existe. ¿Por qué? Porque tendrán una situación como la que tenemos él, ¿sí? En este caso, no nos interesa, vuelvo a repetir, no nos interesa mucho qué es lo que pasa exactamente en el punto. No me interesa eso, lo que me interesa es qué pasa alrededor del punto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Pues todo este tipo de cosas podemos empezarlos a trabajar y lo vamos a hacer primeramente enunciando algunas reglas de los límites. Si yo tengo valores L, M, C y K, números reales, ¿sí? Entonces, y además, se cumple que el límite cuando x tiende a c de una función f de x es igual a l, y el límite cuando x tiende a c de una función g de x es igual a m, ¿de acuerdo? Tengo que hacer esta suposición, de hecho no me importa quién sea f, no me importa quién sea g, no me importa mucho quién sea c, lo único que sí me importa mucho es esto, que el límite cuando x tiende a c es L, que el límite cuando x tiende a c de g sea L. Lo que me importa mucho es que estoy hablando del límite en el mismo valor. ¿De acuerdo? Esto es muy importante solamente, pero fíjense, necesito que el límite cuando x tiende a c de la función f sea L. Que el límite de la función cuando x tiende a c de la función g sea m. Cuando la función va al valor c, tengo esos límites. Y vuelvo a repetir, porque no me voy a cansar de repetirlo, porque lo he visto en infinidad de exámenes, que el límite cuando x tiende, y de manera errónea, que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a L, no quiere decir en general que f de c sea L. F de c no necesariamente es L. No siempre, ténganlo claro, porque después a la hora de entregar algo, muchas veces ponen, pues como f de c es L, no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense en lo siguiente. La primera propiedad que cumple esto es esta. El límite cuando x tiende a c de la suma es igual a la suma
de los límites. ¿De acuerdo? Ahora, podríamos hacer una adición en este sentido. El límite de la resta, de la diferencia, va a ser igual a la diferencia. Límite cuando x tiende a c de f de x menos c va a ser igual a L menos C. Propiedad 3. Límite cuando x tiende a c del valor k que dijimos por aquí, k por la función f de x es igual a k por L. ¿De acuerdo? Ahora que lo veo, a lo mejor y debería escribirlo de otra forma. Para que después ustedes lo apliquen sin ningún cargo de conciencia. Eso es igual al límite cuando x tiende a c de f de x más el límite cuando x tiende a c de g de x. Y eso es igual, ya sabemos quién es este, L más L. ¿Por qué lo escribí así? Porque cuando se escribe así, algunos le llaman a esto, que el límite abre la suma. Que calcular el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Pero quiero que quede bien claro que esto es igual a esto y por eso esto es cierto. Este de aquí, pues el equivalente sería el límite de f de x cuando x tiende a c menos el límite de g de x cuando x tiende a c. Lo escribo de todas maneras, límite cuando x tiende a c de f de x menos límite cuando x tiende a c de g de x. Y también lo escribo porque para que se vayan acostumbrando que hay que estar escribiendo límite, 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 hasta reducción al cansancio. Siempre deben escribir igual al límite de tal, igual al límite de tal, ¿de acuerdo? Porque si ustedes nada más agarran y dicen, pues estas cosas son iguales, estas dos funciones son iguales, no son iguales como funciones, ya lo veremos más adelante, pero esto lo podemos escribir como k por el límite cuando x tiende a c de f de x, y eso es igual a k, y el límite de f de x cuando x tiende a c es L. ¿De acuerdo? Estas líneas no necesariamente, incluso creo que muchas veces no vienen en el libro, pero las escribo para que no se les olvide. Cada paso deben poner límite cuando x tiende a. Y ya sé que es tedioso, y ya sé que puede ser un poco cansado, y puede uno terminar harto del profesor y decir, ¿y para qué diantre estoy haciendo esto? De límite cuando x tiende. Sí, es cansado, pero es importante. Esto nos lleva a otra propiedad, la propiedad número 4. La propiedad número 4 nos dice, el límite cuando x tiende a c de una función f de x multiplicada por g de x. ¿Sí? Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a c de g de x, y eso es igual a L por L. ¿De acuerdo? La propiedad número 5, pues si hablé aquí de la suma y hablé de la resta, pues aquí hablé del producto, ahora de qué debería hablar. Límite cuando x tiende a c de f de x entre g de x. ¿Sí? Y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x entre el límite cuando x tiende a c de g de x. Noten por favor que el límite lo subo aquí y lo bajo aquí. El límite lo distribuyo entre el numerador y el denominador. ¿Y esto cuánto vale? Pues ya dijimos, por hipótesis, dijimos que el límite cuando x tiende a c de f de x es L,
Y el límite cuando x tiende a c de f de x es n. Necesito además añadir algo. En este caso, ¿cómo debe ser n? ¿Cualquier n funciona? Diferente de cero, ¿no? ¿Me funciona cualquiera? Mayor a N cero, diferente ¿no? de cero. No, mayor a cero no. Diferente de cero. Basta con que sea diferente de cero. De hecho, en este caso, funcionaría el límite aunque n fuera negativo. ¿De acuerdo? Lo único que necesitas es que no sea cero. ¿Por qué? Porque no sabemos dividir entre cero. Muy bien. Ahora, 6. Ahora, ¿cuál será el límite cuando x tiende a c de la función f de x a la n? Pues esto va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x a la n. Aquí decimos que el límite entra dentro de la potencia. Y esto es igual, el límite este es L a la N. Eso es igual a L a la N. Y N, cualquier natural. ¿Por qué digo cualquier natural? Porque si N no es positivo, esto tiene una regla diferente. Después de esto, la raíz. El límite cuando x tiende a c de la raíz enésima de f de x, ¿quién va a ser? La raíz enésima del límite cuando x tiende a c f de x. Y esto va a ser igual a la raíz enésima de L. El límite cuando x tiende a c de f de x es n. Ahora, ¿siempre se vale esto? La raíz enésima de L. No siempre. Debo observar. Si n es par, ¿cómo tiene que ser L? Si n es par, ¿cómo debe ser L? ¿Nos han entendido? Si n, fíjense primero, si n es impar, pues no importa, porque la raíz impar de un número negativo va a ser un número negativo. Ustedes pueden sacarle la raíz impar a lo que a ustedes se les antoje y siempre la van a tener. Pero, si ustedes tienen que n es un número par, por ejemplo, si n es 2, estamos hablando de la raíz cuadrada. ¿Qué necesitamos para L? No todos los números tienen raíz cuadrada. Lo que está dentro necesita ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Esa es la restricción que yo debo ponerla y debo tener cuidado con ella. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de todas estas reglas? Ya sé que de cuando en cuando todas estas reglas son un poco pesadas, pero vamos a calcular un límite, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para calcular bien un límite? Voy a borrar esto. No se olviden de todas nuestras reglas. No se les olvide todas las reglas que hemos escrito. Ustedes tienen una ventaja, las tienen en su cuaderno. Yo ya las borré de la pizarra, porque si no, no agarro bien esto. Y entonces yo voy a calcular. Si mi función f de x es igual a x más 1, por ejemplo, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de f de x? ¿Cuánto vale? Pues la primera cosa que yo me debo fijar es que cuando yo sustituyo el valor
no tengo ninguna restricción. Y pues parece que no, ¿no? Entonces, fíjense, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función x más 1. Y esto es igual, por cierto, pongo entre paréntesis, porque la f de x es x más 1. Y de esa manera no me voy a confundir. Y lo voy a escribir correctamente. Ya sé que muchos de ustedes pueden decir que estoy escribiendo de más. ¡Ah, qué flojera escribir de más! Sí, pero hay que hacerlo de manera que nosotros al principio, cuando estamos aprendiendo esto, cuando estamos empezando a hacer ejercicios, pues que no nos confundamos, ¿no? Por eso es que escribo estas líneas. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función x más el límite cuando x tiende a 0 de la función 1. ¿Sí? Porque estas son dos funciones que estoy sumando. La función f de x igual a x y la función f de x igual a 1. La función identidad más la función constante 1. Entonces, ya que llegué aquí, aquí sí aplico. ¿X tiene alguna restricción? No, ¿verdad? No tiene ninguna. Entonces lo que hago es que evalúo la función en el 0. No tiene ninguna restricción. Ahora, la función constante 1, ¿cuánto vale en 0? Nuevamente. 0. No, 1. Porque x se está acercando a 0. Pero ¿cuánto vale la función constante? 1. Vale 1 en todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en x sí sustituyo x porque hay donde sustituirla. Aquí no hay nadie donde sustituirla. Entonces, por eso queda 1. Y 0 más 1 es 1. Ojo, estos pasos, este no necesariamente, pero a partir de aquí se deben escribir cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Se debe poner límite cuando x tiende a... Vamos a hacerlo. ¿Qué les parece si ahora g de x es igual a x cuadrada menos 2x menos 1? Y yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 2x menos 1. ¿Cuánto es esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es partir esta cosa de aquí, y esto va a ser límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada, primero tomo, valga la redundancia, la primera, menos el límite cuando x tiende a 1 de 2x, de la función 2x, menos el límite cuando x tiende a 1, y este tiende a 1, tengo que ponerle bien la flecha, de menos 1. ¿Cuánto es esto? De hecho, hasta podría ser bastante pesado. Y lo voy a escribir así, ¿eh? Por la propiedad del producto, por la propiedad 4, este es el límite cuando x tiende a 1 de x, por el límite cuando x tiende a 1 de x, menos por la propiedad anterior a esta, que era la 3, menos 2 que multiplica al límite cuando x tiende a 1 de x, menos el límite cuando x tiende a 1 de menos 1. Ya sé que esto se ve muy pesado, yo poco tengo que hacer todo esto. Pues sí, cuando estamos empezando debemos hacerlo. Cuando ya tengamos soltura y podamos hacer límites hasta con los ojos cerrados, a veces lo tendremos que escribir, solamente en ciertos casos. No tendremos que desarrollar todo. Ahora, ¿cuánto vale el límite de la función x cuando x tiende a 1? Aquí sí ya no tengo restricciones, pues es un 1 que multiplica de nuevo a este, que es el mismo, un 1, menos aquí 2 por el límite, otra vez, fíjense, tengo este de aquí, 2 por 1,
menos, aquí también ya quito límite, aquí es el límite cuando x tiende a 1 de la función constante menos 1. Entonces la función constante menos 1 también es menos 1. Ahora, ¿cuánto vale esto? 1 por 1. 1 por 1. 1. Menos 2 por 1. 1 menos 2. Menos 1. Menos 1. 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque menos por menos es un más 1. Esto es un menos 2. Y esto es un, ya le puse la carita, 1. 1 menos 1 más 1 vale 0. Ese es el valor de este límite. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Como estoy empezando a hacer límites, por eso hago todo este lío. Cuando ya tenga dominio de los límites, que los puedo hacer hasta con los ojos cerrados, no tengo que hacer todo ese desarrollo. ¿Alguna duda? ¿No? No. ¿Todo bien? Sí. Pues vamos a ir haciendo ejercicios de unos bonitos ejercicios de límites. Ya hicimos uno como este. Ahora el límite cuando x tiende a 0. Ahorita estamos haciendo límites sencillos, ¿eh? Supongo que ya ustedes han visto más límites y ya sabrán que los límites curiosamente empiezan a complicarse. Pero vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 5x cuadrada entre 2. ¿Cuánto vale ese límite? Voy a desarrollarlo todo, así como lo estoy desarrollando. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 5x cuadrada entre el límite cuando x tiende a 0 de la función 2. ¿Eso cuánto vale? Por la propiedad creo que era la 3, puedo sacar el 5. 5 por el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada sobre el límite cuando x tiende a 0 de 2. ¿Sí? Esto es igual a 5, como es x por x, 5 por el límite cuando x tiende a 0 de x, que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de x, entre el límite cuando x tiende a 0 de 2. Y aquí, como ya no hay restricciones, como ya no hay multiplicaciones o cosas así, aquí ya puedo hacerlo directamente. Esto es un 5 que multiplica ¿a quién? Cuando x tiende a 0, ¿hay restricción? No. Evalúo en 0. Evalúo en 0. Y el de abajo me queda un 2. 5 por 0 por 0, ¿cuánto es? 0. 0 entre 2. 0 entre 2, 0. ¿De acuerdo? Y ese es el límite. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos a poner límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x cuando x tiende a 2. X menos 1. Cuando no pongo ningún coeficiente, estoy entendiendo que es la raíz, ¿qué? Cuadrada.
Entonces, díganme cómo le hago ahora. Por la propiedad 7, creo, el límite puede entrar. Entonces será la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. ¿De acuerdo? Ojo, pongo este paréntesis porque voy a calcular el límite de todo lo que está dentro. ¿Sí? Y eso es igual a la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 2 de la función x menos el límite cuando x tiende a 2 de la función 1, la función constante 1. ¿Eso cuánto vale? Aquí ya no tengo restricciones, entonces va a ser la raíz. Sustituyo el 2 menos, ¿quién? Aquí es la función constante, que es 1. ¿Cuánto es esto? 2 menos 1, 1. La raíz cuadrada de 1. Hay dos supositorios que estoy haciendo. Uno, que este es par y que estoy tomando la raíz positiva, porque eso no le estoy poniendo signo. Si le hubiera puesto signo, estoy tomando la raíz negativa. Entonces, díganme por favor, la raíz de 1 es 1. Y este es el límite. ¿De acuerdo? Ojo con esos poner tantos límites. Ojo con poner todos esos límites. ¿Es necesario ponerlos? Sí. Sí. Ya veremos después por qué. Pero es necesario ponerlos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Yo, profesor. Dime. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos, si evalúo el punto, ya entendí que el límite no es evaluar la función en el valor que nos dice la x, porque de hecho dice x tiende a, no que vale tal número. Sí. Pero, por ejemplo, si lo evalúo y veo que no tiene ninguna restricción, tengo que hacer este procedimiento que estamos haciendo ahorita, demostrar el límite de la suma o de la resta o la multiplicación paso por paso, ¿verdad? Para poder llegar al resultado. Es lo mejor. No puedo asegurar que el límite, además de que sí existe, sea tal. Sí, porque ahorita estamos viendo funciones muy sencillas. ¿De acuerdo? Y estamos calculando sus límites en valores que no hay indeterminaciones. Ok. Y lo que quiero, porque ya sé que no es necesario hacerlo, lo que quiero es que vayan acostumbrándose a poner límite, del límite, del límite y demás. Ok, y otra cosa, profesor, dime. Ya ve que al principio estuvimos viendo el límite por el lado izquierdo y derecho. Si por cualquier cuestión se me llegara a olvidar el procedimiento, como lo estamos haciendo ahorita, y yo usara una tabla en donde voy poniendo valores cercanos al límite por la izquierda y por la derecha, y con ese intuyo cuál es el límite, ¿es correcto o no es correcto? No es correcto. Ok. No es correcto, te voy a decir por qué. Porque en este caso la evaluación se pierde. Okay. Y el ejemplo es el ejemplo de la función cumpleaños, el valor menor que, ¿sí? La parte entera, perdón. Sí. ¿Por qué? Porque por un lado te estás acercando y por otro lado te acercas a otro lado. Ahora, eso piensa, en este caso, es en puntos muy lejanos, pero ¿qué tal si pasa en puntos muy cercanos, muy pequeñitos? Eso puede provocarte problemas. Lo que vamos a hacer para evitarnos esto es, por ejemplo, decir, y ese es el siguiente punto que iba yo a mencionar, ¿por qué en este caso puedo hacerlo sin ningún problema? Porque todas las funciones que hasta ahora hemos visto, salvo las racionales, las funciones constantes, las funciones lineales, las funciones polinomiales,
también el seno y el coseno son funciones que particularmente, eso ya lo veremos en el tema que sigue, que es la continuidad, pero particularmente son funciones donde, como son funciones continuas, son funciones que no tienen hoyos, que no tienen indeterminaciones, cuando tú te fijas en los entornos, los límites coinciden con la evaluación de la función. Ok. ¿De acuerdo? Por eso es que nos vamos a ahorrar el hecho de hacer evaluaciones. Entonces, cada que tú tengas ves una función, pues lo primero que haces es calculas más o menos cuánto vale la evaluación de la función. Si no tienes indeterminaciones, adelante. Y sobre todo, si te piden el límite en el valor donde no hay indeterminaciones. Ahí les va el siguiente límite. Aprovechando tu pregunta. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrada menos 1, x menos 1 sobre x más 3? Por ejemplo, eso. ¿Cómo lo calculo? Tengo que calcularlo, lo voy a calcular pasito por pasito, ¿bien? Eso es igual al límite cuando x tiende a 3 de la función x menos 1 sobre el límite cuando x tiende a 3 de la función x más 3. Eso es igual ¿a quién? Al límite cuando x tiende a 3 de la función x, no le puse ya paréntesis, ¿verdad? Solamente x menos el límite cuando x tiende a 3 de 1 entre el límite cuando x tiende a 3 de x más límite cuando x tiende a 3 de 3, ¿y eso cuánto vale? Ahora sí, límite cuando x tiende a 3, evalúo en 3, no hay ningún problema. Límite cuando x tiende a 3 de la función constante 1, pues es un 1, porque el 3 no pinta. Abajo, límite de la función cuando x tiende a 3, 3. Aquí, evalúo, pues no evalúo, porque es exactamente esto. ¿Cuánto vale? 3 menos 1 es 2, 3 más 3, 6. O sea, un tercio. Ahora, ¿por qué pude hacer esto sin pena y sin vergüenza? Porque aquí en 3, alrededor de esto, esta función no tiene una indefinición. ¿De acuerdo? Ok, sí. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que debemos hacer es, como ya sabemos que las funciones polinomiales, las funciones lineales, todo este tipo de funciones se portan bonito, son amables con nosotros, entonces lo primero que hago es, en este caso hasta ahora, pues lo único que voy haciendo es sustituir lo que me gustaría, y espero, por eso lo hago de esta manera, es que ustedes tengan soltura al momento de dividir, de sustituir, de separar en productos, de separar en la raíz. Al menos a mí, yo de repente cuando veía un límite de estos, y yo decía, ¿y el límite lo puedo meter sí o no? Y nada más con ver la raíz ya estaba yo pariendo cuantas. Pues no, sí se puede meter. Por eso estoy haciendo estos ejercicios. Probablemente ya a la hora del examen, seguramente les pondré ejercicios en los cuales no necesitarán, andar sobrando, estar siendo tan estricto el límite del límite del límite de tal. ¿De acuerdo? Porque evidentemente estos son los primeros límites, después vamos a ver límites un poco más complicados. ¿Sí? Sí. Vale, ¿alguna duda? Yo la última, profesor. Sí, adelante, adelante. Entonces, estaba leyendo en un libro de cálculo, no recuerdo cuál es, creo que es el Larson, en donde dice que si nosotros comprobamos que el límite por el lado izquierdo y el límite por el lado derecho se van haciendo iguales, quiere decir que el límite existe, por lo tanto podría ser el valor al que tiende. Pero ahorita acabo de ver que sí, efectivamente, si yo solamente me aventuro a decir, pues sí, del lado izquierdo y del lado derecho tienen
tienden hacia el mismo lugar, no necesariamente sea el valor que estoy asegurando. Por eso tengo que hacer todo este procedimiento, ¿no? Sí, pero sobre todo lo que estás diciendo es lo siguiente: cuando dices es el valor al que va, normalmente es si la función está ahí evaluada o no. Ok. Y esto, por lo que estás leyendo, de la manera que me lo estás contando, eso ya tiene más que ver con continuidad, que ya llegaremos ahí. Pero ese tipo de pregunta es, tú tienes los límites laterales y es una manera de buscar de qué manera puedo yo, si la función no es continua, redefinirla para que sea continua. Perfecto. Sí. ¿Sí? Y entonces puedes redefinirla de acuerdo al límite. Si los límites laterales coinciden, el límite existe y entonces ya me adelanto un poco, pues para que sea continua la función, pues es definir la función ahí, aunque no está definida, definirla con ese valor. Ok. Y ya está. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, son 9:50, vamos a dejarlo aquí.